Juan Carlos Londoño, Ingenium. Para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes en el Summit 360 Home, acompañándolos una vez más en estas giras que hemos tenido ya desde hace varios años. ¿Qué temas vamos a tratar hoy en día? Primero, mirar cómo ha venido desenvolviéndose las tendencias en el mercado respecto hacia la migración de las nubes híbridas. ¿Por qué migrar hacia un ambiente híbrido? Segundo, los retos desde el aspecto de infraestructura de TI que típicamente hay que afrontar al migrar a un ambiente híbrido. Después, los retos que vemos típicamente desde el punto de vista de infraestructura física en este tipo de proyectos. Y finalmente, las consideraciones que recomendamos tener en cuenta a la hora de contratar servicios con un proveedor tercerizado para colocación. Pero antes de pasar al tema de las tendencias, hagamos un contexto de por qué la nube híbrida. ¿Qué es lo que ha pasado desde hace unos 10 años aproximadamente? El tema de la nube pública pues, ha tomado muchísima fuerza y se volvió en el centro de la transformación digital de muchísimas empresas, generando la construcción de megas data centers, de grandes cantidades de energía, de datos yendo hacia estos data centers, pero la realidad es que con el paso de los años vimos la aparición de muchísimos dispositivos a través del Internet de las Cosas, generando muchísima información en la periferia, donde no tenía mucho sentido regresar toda esa información de regreso hacia esos grandes data centers. Entonces, en la medida que se empezó a generar tanta información en la periferia, pues fue necesario empezar a hablar del edge computing y empezar a procesar esa información cada vez más cerca de los usuarios. Y claro, ese tema de tener información más cerca de los usuarios, pues no es simplemente por tenerla. La idea, y ahí viene un reto interesante, es poder analizar esa información para tomar la información, tomar las decisiones de manera efectiva. Y ahí es cuando aparece el tema de inteligencia artificial, machine to machine, machine learning y todo lo que estamos viendo últimamente. Entonces, la topología misma de las arquitecturas informáticas, la naturaleza de las aplicaciones de este mundo digital, pues hace necesario esa combinación de esos mundos, donde por un lado pueda tener información vital para mi negocio de manera cercana para poder tomar decisiones rápidas y efectivamente, y por el otro lado, pues hay una gran cantidad de información masiva, pues que es más costo efectiva tenerla almacenada en grandes data centers. Entonces ahí es donde aparece este tema de la nube híbrida, ¿no? Básicamente, ¿qué es el tema de la nube híbrida? Es poder tener esa capacidad de combinar los recursos informáticos propios en mi data center o en una nube privada con los servicios informáticos que pueda obtener de una nube pública. ¿Con qué objetivo? Básicamente tener mayor flexibilidad en las cargas informáticas de trabajo entre los diferentes ambientes, de tal manera que fluctúen entre el ambiente propio y el tercerizado, según convenga más a las necesidades de la empresa y por supuesto buscando que sean lo más costo efectivo posible. Ahora sí, ¿cómo ha sido el tema de las tendencias? Desde hace varios años, aquí tenemos una encuesta del 2018 de 451 Research, donde básicamente muestra cómo en los últimos años y las proyecciones hay un incremento en el área disponible eh, por prestación de servicios en data centers de colocación, con una rata de crecimiento anual del 8.1% hasta el 2023 y por servicios cloud de casi el 18%. Mientras que el área disponible para data center enterprise propios, pues solo tiene una rata de crecimiento del 2.5%. Esto que muestra definitivamente una tendencia hacia un ambiente híbrido tercerizado. Pero ¿por qué migrar a ese ambiente de nube híbrida? ¿Por qué no permanecer dentro de un ambiente de nube pública? Básicamente, y aquí hay una encuesta del 2014,
donde se preguntó cuál es el principal factor para migrar las cargas informáticas desde un ambiente público a uno privado. El 35% de las personas que participaron respondieron que era el tema de seguridad, por mayor seguridad, un 19% asociado a tener un mejor control de los equipos propios de TI, un 17% asociado a buscar un mayor rendimiento y un 14% buscando inclusive disminuir los costos. Y esto lo hemos visto porque la nube híbrida pues provee muchísima flexibilidad. Dentro de los diferentes usos que vemos en la nube híbrida, pues lo más típico que se busca, aquí hay otra encuesta del año 2019, donde se preguntó cuáles son de los siguientes casos los más importantes para su organización en el uso de ambientes híbridos o incluso de varias nubes. La principal razón es poder migrar, como lo comentaba, las cargas informáticas entre el ambiente propio y el público en la medida que las necesidades así lo requieran. La segunda razón es precisamente buscar esa ubicación flexible para esas cargas de trabajo e incluso poder obtener la ubicación ideal para esas cargas de trabajo. Ese va a ser uno de los retos que vamos a ver más adelante. Ahora, algunos se preguntarán, ¿estas tendencias siguen siendo válidas ante la situación actual que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19 o cómo ha cambiado nuestro mundo a partir del COVID-19 en términos de estas tendencias? La realidad es que, contrario a lo que algunos podrían pensar, de que las empresas están disminuyendo sus inversiones al respecto, por el contrario, se están acelerando. Aquí vemos una encuesta IDC donde dice que el 63% de las compañías mantendrán el mismo gasto que tenían planeado antes del COVID-19. Pero inclusive un tercio de ellas planea incrementar los gastos en la contratación de servicios privados o en nube híbrida. Y esto mismo lo vemos en diferentes encuestas que se han realizado, aquí una de Flexera del año 2020, y todo esto está llevando a que las necesidades de tener data center hiperescala está creciendo. Increíblemente, esos grandes data centers se está acelerando la necesidad. A causa del COVID se está acelerando. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues básicamente un impulso al desarrollo del mercado de cloud que conlleva a su vez un desarrollo del mercado de Azure. ¿A qué se debe este crecimiento acelerado que puede tener inclusive unas ratas en algunos años de crecimiento del 6% con un acumulado hasta el 21% hasta el 2024? Básicamente podría mencionar tres principales factores. El primero, el incremento en el uso de las soluciones de software as a service. Ante la situación que estamos viviendo actualmente, pues las empresas necesitan soportar su fuerza laboral ahora trabajando desde casa. Ahorita estoy transmitiendo aquí desde casa, como seguramente la mayoría de ustedes está ahorita escuchándome a través de casa. Pues eso implica la contratación de, por ejemplo, herramientas como Teams, herramientas como Office 365, herramientas como colaborativas en línea, SharePoint, etcétera, etcétera. Y eso incrementa el uso de estas herramientas. Segundo, la adopción de los pagos digitales, las compras en línea. Aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de los domicilios ha sido el único medio de subsistencia de muchísimos restaurantes. Es la única forma de poder continuar prestando servicios porque no se puede atender presencialmente. Y como caso anecdótico les comento que el pasado 19 de junio, aquí en Colombia se realizó el primer día sin IVA en la historia del país. Muchos comercios electrónicos colapsaron ese día ante la cantidad de ventas virtuales que se dieron. Se generaron filas virtuales de muchísimas horas en algunos puntos de venta. Y el tercer aspecto que está acelerando este tema del COVID es el incremento en la contratación de los servicios de streaming, de video. Por supuesto, permanecemos más tiempo en casa, cada uno de nosotros. La gente busca medios de diversión, Netflix, Amazon Prime Video y todas estas herramientas. Muy bien, con este contexto veamos entonces un poco el tema de los retos desde el ámbito de TI. Pero antes de entrar en los retos, quiero dejarles estas dos preguntas.
La primera, ¿está su organización realmente preparada para migrar a ambientes híbridos de TI? ¿Cuentan con todas las habilidades y capacidades requeridas dentro de su organización para migrar a ese ambiente de TI? Estas son dos preguntas que pongo de entrada al tema. Realmente ese es el gran dilema, y es cómo hacer que los servicios que yo tengo en mi data center propio, on-premises, puedan de una manera ágil, efectiva e integral poder casar con los servicios que requiero contratar de la nube pública o tener en una nube privada. Esto requiere entonces una gran planeación, muchísimo conocimiento, expertise, para buscar alcanzar no solo ese balance adecuado de qué tener en sitio y qué tercerizar, sino que efectivamente todo funcione de manera sincronizada, orquestada y adecuadamente. El tema es que no hay una solución para todas las empresas. Cada empresa tiene que hacer este proceso de manera individual. No hay una solución para todo tipo de negocio. El camino hacia el ambiente híbrido es propio del tipo de negocio de cada empresa y de las particularidades que tiene cada negocio. Así que cada empresa tiene que recorrer ese propio camino, por supuesto, apoyándose en los expertos adecuados. Entonces, típicamente, ¿cuáles son esos retos que vemos desde el ámbito de TI? Lo que demanda es una gran capacidad y habilidad en otras palabras, muchísimas fortalezas para poder tener, primero, aprovisionamiento, es decir, qué, cuándo, cómo, quién y sobre todo cuánto aprovisionar. ¿Aprovisionar de qué? De los servicios, de plataformas de software as a service, platform as a service, aplicaciones, servidores, infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es el primer gran reto. Segundo, el balance de las cargas de trabajo. Es decir, qué llevar a la nube pública y qué dejar realmente en nube privada o en data center en sitios. Tercero, la gestión de la administración de la capacidad. Y es cómo gestionar la capacidad de los recursos internos de TI y a la vez gestionar la capacidad de los recursos tercerizados que requiero contratar. Mientras tenga diferentes servicios contratados con diferentes proveedores, pues esa gestión, esa administración de la capacidad se puede volver mucho más compleja. Está el tema de la gobernancia. ¿Qué es la gobernancia? Es cómo estructurar adecuadamente dentro de la empresa todas las políticas, los procesos, las normas que van a regir el uso de la nube. Por ejemplo, aspectos como cómo acceder a la red de la nube, cómo solicitar los servicios por demanda, cómo agrupar los recursos adecuados informáticos de una manera idónea y cómo gestionar esa elasticidad que es una de las ventajas que nos ofrece la nube. Entonces, para eso, pues hay que definir unas muy buenas prácticas, una buena normatividad dentro de la empresa, inclusive establecer automatización de ciertas tareas y sobre todo tener una comunicación muy efectiva con todo el equipo de trabajo al interior de la organización y con los proveedores externos que prestan esos servicios. Está el despliegue y la gestión de DevOps. DevOps, que es esta metodología de trabajo colaborativa entre desarrolladores de software y todo el equipo de TI interno buscando desarrollar software de una manera muchísimo más rápida, mucho más eficiente y a menos costo, pues implica el despliegue de ciertas herramientas y aplicaciones para la gestión de todo ese trabajo colaborativo que se quiere desplegar. Y está el tema también de la seguridad, perdón. Y está el tema también de la seguridad. La seguridad relacionada a cómo garantizar que los procesos de TI que corren en plataformas o servicios tercerizados realmente lo hagan de una manera segura. Y ahí también les dejo un interrogante adicional y es su organización. ¿Tiene implementada ciberdefensa? No hablo de ciberseguridad, que es simplemente algo reactivo, sino desde el punto de vista preventivo y proactivo. Es una pregunta que les doy.
También podríamos hablar desde el aspecto de TI de otros elementos como la parametrización, que es qué procesos de TI migrar, cuál se migra primero, cómo manejar los respaldos de esa información. Está el tema de la programación de los tiempos. ¿A qué me refiero con eso? A cuándo migrar un proceso, cuándo migrar otro proceso y sobre todo definir muy bien los periodos de prueba de cada uno de esos procesos. ¿Cómo se va a manejar el respaldo de esa información de los procesos que estoy tercerizando? ¿Su organización cuenta con un sitio de recuperación de desastres? Incluso me devuelvo un paso atrás. ¿Cuenta su organización con un plan de recuperación de desastres? Otro elemento importante, personal con múltiples destrezas. En la medida que contrato servicios tercerizados, pues voy a acceder a unas herramientas tercerizadas, pero también tengo unas herramientas propias. Entonces, el personal requiere tener habilidades, capacidades, conocimiento para manejar las herramientas propias y, por supuesto, las herramientas de terceros. Cumplimiento de regulaciones gubernamentales sobre soberanía de datos, otro tema importantísimo que cumplir. Entonces, si ustedes almacenan información, datos que son sensibles de acuerdo a la regulación propia de su país de origen, tienen que asegurarse que el proveedor donde van a almacenar esa información efectivamente también realice un compliance, un cumplimiento con esas regulaciones de su país. Y finalmente, por poner otro aspecto, el tema de la facturación es un reto importante. ¿Cómo facturar no solo a los clientes externos, que usualmente es la forma más fácil, pero en la medida que contrato servicios, cómo trasladar esos costos de una manera efectiva hacia los clientes sin que sientan que los estamos transfiriendo realmente? Y sobre todo el cliente interno, cómo facturar esos servicios, esa nube híbrida hacia un cliente interno. Ese es uno de los retos bien interesantes. Ahora, veamos el tema desde el punto de vista de la infraestructura física. ¿Cuáles son los retos asociados a eso? Lo primero, la escalabilidad. Y aunque la escalabilidad es una de las características más importantes del uso de la nube, plantea también otros retos, unos desafíos interesantes. Por ejemplo, cuando se requiere contratar mayor capacidad de procesamiento a la que en un momento dado una aplicación requiere tener, ¿cómo garantizar que esa elasticidad que se requiere se haga de una manera segura? De tal manera que la información permanezca realmente segura e íntegra. Ese es un reto bien interesante. Está el tema de la compatibilidad. En la medida que se contraten diferentes servicios, incluso con diferentes proveedores, o se tenga nube privada, nube pública, pues eventualmente puede haber ciertas herramientas que planteen dificultades desde el punto de vista de compatibilidad entre uno u otro. Advertir todos los costos. Sin lugar a dudas, el tema de reducción de costos, ya lo vimos, es uno de los drivers que incita a ir hacia la nube privada, pero eventualmente puede haber costos inadvertidos antes de llegar hacia un ambiente de sistema. Por ejemplo, muchos proveedores de la nube solicitan licencias adicionales cuando los servicios que le prestan a usted requieren acceder de una manera segura e íntegra a los datos que usted está almacenando dentro de su propia data center. Eso eventualmente puede conllevar a licencias adicionales que usted no tenía advertidas. Eventualmente, para evitar acceder innecesariamente a los recursos de la nube pública, pues puede ser necesario contratar compañías de desarrollo de aplicaciones para que el personal que acceda a través de sus móviles realmente esas aplicaciones dirijan si la información realmente se puede acceder desde el data center propio o realmente tiene que ir a la nube, buscando minimizar esos costos, ese tarifario de los accesos públicos. Y está el tema de si es un proyecto de CAPEX o OPEX. Perdón. CAPEX o OPEX, ¿a qué nos referimos? Es típicamente, desde el punto de vista de CAPEX, uno podría ser el director de proyectos o el director de TI del área de infraestructura, podría definir si hace una inversión en nuevas infraestructuras, por ejemplo, nuevos servidores, almacenamiento,
nueva capacidad de networking o inclusive plataformas unificadas. Eso es CAPEX. Versus, por ejemplo, contratar servicios de plataformas a service. Eso es OPEX. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Qué invierto? ¿CAPEX o OPEX? Y desde el punto de vista de facilities pasa exactamente lo mismo. Hago un retrofit, una actualización de mi data center, cambiando UPS, reemplazando las baterías del mismo, reemplazando aires acondicionados o contrato servicios de infraestructura as a service. Ese es uno de los dilemas que advierte este tema. Muy bien. Está el tema de la integración, de la estrategia de integración. Ya lo mencionábamos que aquí la gran pregunta del millón es ¿qué llevar a la nube y qué dejar dentro del data center? Bueno, esto implica desarrollar una estrategia correcta y idónea de acuerdo al negocio. Es típico que muchas empresas pequeñas y medianas, e incluso hasta algunas grandes, piensen en, no es que voy a contratar los servicios de una herramienta, de una única herramienta que me gestione absolutamente todo. La realidad, señores y señoras, es que eso no existe en el mercado. Entonces, hay que definir muy bien. ¿Cómo se empieza? Pues efectivamente, haciendo todo un trabajo consultivo, definiendo qué dejar en mi data center y qué tercerizar. Finalmente, el tiempo de salida hacia el mercado. Dependiendo de si se tiene ya una experiencia previa en la contratación de servicios, como platforms as a service, infraestructuras as a service, o no, eventualmente puede ser más favorable invertir en infraestructura, crear proyectos, o si ya tengo los procesos definidos, ya tengo muy bien establecida esa estrategia, pues posiblemente la adquisición de servicios ya con proveedores como infraestructuras as a service o as a service va a ser muchísimo más. Muy bien, ahora, eh, algunas consideraciones importantes a la hora de contratar los servicios de un proveedor de colocación. Son varios, pero queremos aquí resaltar los siguientes. Primero, la migración. ¿Quién ejecuta y cómo se ejecuta esa migración? La migración no es un proceso tan simple como algunos podrían pensar, no es desconectar un gabinete y trasladarlo y volverlo a conectar al otro sitio. Eso implica todo un proceso de planeación muy minuciosa, un conocimiento y un expertise muy específico, de unos ajustes previos antes de la desconexión y ajustes después de la conexión en el proveedor tercero. De temas de calibración de los procesos de TI. Está el tema de la capacidad de colocación de ese proveedor. Y aquí, ojo, aquí no hablamos simplemente si tiene espacio suficiente para llevar mis gabinetes. No hablamos simplemente de si me brinda la capacidad típica de los 4 kilovatios de consumo por rack, sino ir un poco más allá, el balance de los recursos. Y es identificar previamente, antes de contratar, si hay recursos de infraestructura que están dedicados de manera exclusiva a sus gabinetes. Ejemplo, ¿hay alguna unidad de distribución de potencia, un PDU, que alimente sus gabinetes o es un PDU compartido con múltiples clientes? Se hace monitoreo y gestión del consumo energético para eventuales facturaciones más allá del consumo permitido de 4 kilovatios por cada gabinete, etcétera. Y el segundo aspecto, que es inclusive mucho más importante, es la planeación del crecimiento. ¿A qué nos referimos con eso? Es si el plan de tiempos de crecimiento de ese proveedor de colocación está alineado al plan de aprovisionamiento de los servicios tercerizados de su empresa. Y les pongo un ejemplo concreto. Supongan que en 18 meses, de acuerdo a un proyecto muy importante dentro de su empresa, ustedes ya han estimado que van a requerir un número de 8 gabinetes que van a tener que implementar, de los cuales hay 2 que van a tener que ser implementados con Lay Service porque van a ser para investigación y desarrollo. Y resulta que esas máquinas de procesamiento en esos 2 gabinetes van a consumir 16 kilovatios cada uno. No es simplemente decir, sí, mi proveedor no los puede recibir. Seguramente el proveedor va a tener que hacer algunos ajustes, adecuaciones a la infraestructura de enfriamiento y a la infraestructura eléctrica para eso. Entonces, previamente, antes de contratar estos servicios, hay que verificar cuál es ese plan de inversión y crecimiento que tiene el proveedor, qué tan rápido puede hacer esas readecuaciones para ver si efectivamente va a ser más con mis planes a mediano y corto plazo.
está el tema de las certificaciones. ¿Cuenta ese data center con alguna certificación importante del mercado? La certificación TIER bajo el Optam Institute, la TIA 942B bajo EPI, la certificación ICREA, ¿cuentan con alguna certificación de eficiencia energética? En caso que no, es muy importante realizar una evaluación por parte de un tercero experto para identificar puntos únicos de falla, elementos que pueden mejorar eficiencia energética, eh, determinar niveles de disponibilidad equivalente a aquellos TIER o que da la norma 942 si no se tienen certificaciones. El siguiente aspecto, portafolio de servicios. Es muy importante que ese portafolio de servicios de ese proveedor esté alineado a el portafolio de servicios tercerizados que usted va a requerir. Aquí no hablamos simplemente de espacio físico, aquí no hablamos simplemente del suministro de energía de 4 kilovatios, que es el promedio en la región, de los servicios de colocación. Aquí hablamos de más allá de eso. Ese proveedor es capaz de ofrecer al menos servicio de manos remotas. ¿Qué tal si usted necesita contratar servicios como software as a service, alguna aplicación específica, Office 365, por mencionar algo? Plataformas as a service, usted necesita contratar algún servicio de base de datos como servicios, o inclusive servicios de disaster recovery as a service. ¿Cuenta su proveedor con ese tipo de servicios? ¿Provee ese portafolio completo de acuerdo a las expectativas y necesidades que usted va a requerir en corto y mediano plazo? Importante. Siguiente aspecto, conectividad. Y aquí no es simplemente asegurarse que en ese proveedor de colocación lleguen múltiples proveedores de telecomunicaciones por diferentes rutas, sino hay que ir más allá de eso. ¿Cuál es la latencia que las comunicaciones en ese data center le proveen a sus procesos? Es decir, la calidad y esa latencia que usted obtiene al contratar esos servicios con un tercero, por ejemplo, una nube privada allí en un tercero, versus el correr las aplicaciones en sitio, esos tiempos de latencia son acordes a los tiempos que necesitan los procesos informáticos de su empresa, o hay procesos que no aguantan esa latencia muy bien. Ese tipo de situaciones hay que validarlas. Y por supuesto está el tema de la seguridad misma del canal, y es pues cómo asegurar a ese proveedor que los canales de comunicación son efectivamente seguros para evitar eventuales infiltraciones o fugas de información. Finalmente está el tema de la operación misma del data center. Ese data center está certificado en operaciones. Algunos podrían pensar, pero claro, si es un data center de colocación que presta servicios a terceros, seguramente está certificado en operaciones. Pues señoras y señores, en la mayoría de los casos, lo que vemos en la región es que pocos data centers están certificados en operaciones. Hay diferentes certificaciones de operaciones. Está, por ejemplo, la certificación de sustentabilidad del Optam, pero también está Data Center Operations estándar de EPI. Y más allá de que tengan o no una certificación, el punto es, tienen incluso ya un marco operativo desarrollado e implementado y puesto en marcha en ese data center. La respuesta sería obvia, por supuesto que sí. Pues no, eso es lo que vemos típicamente en el mercado. Muchos proveedores de servicios a terceros ni siquiera tienen un marco operativo completamente definido de acuerdo a políticas CIVIL, de acuerdo a ISO 20000, de acuerdo a ISO 27001, etcétera, etcétera. Entonces, si no se tiene ni siquiera un marco operativo completamente implementado, socializado con todo el equipo de operaciones, pues es factible cometer errores y causar caída en los servicios que se están contratando. En ese caso es muy importante contratar los servicios de la evaluación por parte de un tercero sobre los procesos, procedimientos y políticas operativas que ese proveedor de colocación tiene. Muy bien, ya para terminar y rápidamente, ¿quiénes somos nosotros? Ingenium. Pues Ingenium es la primera empresa de ingeniería y consultoría en Latinoamérica especializada en centros de datos, consultoría y gestión y operaciones. Ayudamos a nuestros clientes en todo el proceso de proyectos de data centers, desde la planificación, el diseño, la construcción, la certificación y la operación de centros de datos.
representándolos a ustedes durante todo ese periodo. De acuerdo a lo que hemos hablado hoy, ¿cómo podríamos apoyarles a ustedes en sus necesidades? Primero, los podemos acompañar a través de estudios de factibilidad, consultorías típicas como ¿qué hacer? Un retrofit, una actualización de mi infraestructura electromecánica, o mejor contrato con un tercero y me voy a una colocación, o hago un data center nuevo desde cero. ¿Qué conviene más? Ese estudio, esas consultorías las hacemos nosotros. Evaluación o auditorías de data center propio o de colocación. No simplemente con el ánimo de certificar, pero sí buscar, por ejemplo, puntos únicos de falla, cómo mejorar la eficiencia de su data center, en otras palabras, cómo disminuir el consumo eléctrico y por ende la cuenta de electricidad, o para los data centers de colocación, efectivamente, cómo mejorar niveles de disponibilidad, cómo mejorar eficiencias energéticas. Por supuesto, también los apoyamos con todo el tema de certificación de data centers, el diseño, la certificación de facilidad, de operaciones e incluso de eficiencia energética. Y finalmente también podemos apoyarles con todo el tema de la operación misma de los facilities de la operación. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura electromecánica, nosotros podemos asumir esa operación por ustedes. Muy bien, pues les dejo mis datos de contacto. Para mí es un placer que nos hayan acompañado hoy. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando hoy en este Summit 360. Les invito a que continúen en nuestro evento porque a continuación vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre el tema de las baterías de litio y su uso cada vez más común en los ambientes de data center. De hecho, voy a estar participando en este conversatorio como moderador.